Lo importante es recordar que efectivamente hace 30 años, 1991, se caía la Unión Soviética, se disolvía la Unión Soviética. ¿Qué era la Unión Soviética? Era ese conjunto de países, ese acuerdo entre países que lideraba Rusia, la Rusia soviética, la Rusia comunista, junto con otras 15 repúblicas que si yo se las nombro quizás usted ni se acuerde de su existencia. Pero en realidad era un área de influencia muy importante de Rusia, de la Rusia comunista. Rusia que había realizado una revolución allá en 1917, es decir, 80 años antes de lo que estamos hablando. Se concluía el régimen comunista y se disolvía la Unión Soviética. En realidad esto fue un momento muy importante porque el mundo recuerda que a partir de ese momento ya no existía más la Guerra Fría, o no tenía más razón de ser la Guerra Fría, es decir, entre Occidente, liderado por Estados Unidos, Alemania, Francia, los países europeos de este lado, contra los países comunistas que estaban del otro lado, no solamente en torno a la Unión Soviética, este acuerdo entre diferentes países, sino que además estaba ampliado a lo que era el Pacto de Varsovia, que incluía, además de Rusia y estas repúblicas que acabo de mencionar, también a Polonia, Hungría, Bulgaria, la República Democrática Alemana. Entonces, era un grupo de países, todos comunistas, bajo la égida y el control de la Unión de Rusia, que se oponían y se enfrentaban con Occidente. Allí pasó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, como digo, la Guerra Fría, que tuvo al mundo siempre con el riesgo, sobre todo, de la catástrofe nuclear o de la guerra nuclear. Vivíamos todos pendientes, quienes éramos chicos o quienes no habíamos nacido en aquel momento, pero se recuerda que fue un momento muy crítico. Ahora, ¿por qué recordamos este momento? Que también es un dato histórico muy importante, porque el mismo discurso, los mismos problemas o los mismos riesgos y amenazas vuelven a estar o siguen estando presentes. En aquel momento, 1991, porque el muro de Berlín cayó en el 89, pero la Unión Soviética se disolvió 3 años después, en 1991. Fue cuando, en aquel momento, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, el padre de George W., le dijo a Mikhail Gorbachev, el presidente de Rusia y de la Unión Soviética, le dijo que se quedara tranquilo, que el comunismo podía disolverse, que por fin iban a entrar una era de progreso y de felicidad y de democracia y de crecimiento económico cuando se acercaran al sistema capitalista, al bloque capitalista de Occidente, y sobre todo, esto fue lo importante para resaltar hoy, le prometió que Occidente, Estados Unidos, no iba a amenazar a Rusia poniéndole soldados, guerras o armamento en su frontera. Le dijo que eso no iba a pasar, que disolviera esa comunidad de repúblicas, que eso no iba a ocurrir, que la OTAN no se iba a acercar a sus fronteras. Usted sabe, y lo hemos mencionado muchas veces, que la palabra de los anglosajones, norteamericanos o ingleses, la palabra no vale mucho en la historia. Generalmente no respetan su palabra, porque al día siguiente de prometerle esto a los rusos, que disolvieran tranquilo el comunismo, la OTAN, Estados Unidos, las grandes potencias europeas empezaron a avanzar militarmente hacia las fronteras con Rusia, incorporando a Polonia, Alemania Oriental y todos los otros países que están en la frontera, incluido actualmente, como usted lo sabe, lo hemos mencionado aquí, a Ucrania. Entonces, claro, le ponen tanques de guerra, misiles y demás a 20 kilómetros de sus fronteras, no estamos hablando a cientos ni miles de kilómetros. Y los rusos se ponen nerviosos, como es obvio y como cualquier potencia lo haría. Y a eso se suma un discurso en Occidente muy contrario, muy antirruso, muy confrontativo. Y aquí, como siempre lo decimos, no estamos diciendo que uno es bueno, el otro es malo, uno es mejor, otro es peor. Estamos analizando el tema de las tensiones. Entonces, y para referirnos a lo que ha pasado en los últimos días, hace pocas horas en realidad, el presidente Putin de Rusia con el presidente Biden de los Estados Unidos mantuvieron una teleconferencia. En síntesis, lo que le pidió, es más, le exigió el presidente Putin a Biden fue un acuerdo por escrito, se lo aclaró, por escrito, porque aquellas palabras que había dicho Bush en el 91 prometiendo que nada iba a ocurrir, se las llevó el viento. Entonces ahora le dijo por escrito que quiere tener la seguridad de que Estados Unidos y la OTAN no van a incorporar a Ucrania, país fronterizo de Rusia, a la OTAN, es decir, al tratado militar contra Rusia.
Y esto es el tema hoy central en el mundo. Usted me dirá, bueno, pero está muy lejos, pero estamos hablando de potencias, de países que tienen poder atómico. Y Rusia les ha dicho a Biden, tenemos los misiles hipersónicos, esos de los cuales hemos hablado, que pueden transportar bombas nucleares y que de Rusia a Estados Unidos tardarían 20 minutos en llegar. Entonces, el planeta, desde las últimas horas, está en vilo, dudando qué va a pasar por, sobre todo, esta actitud tan insostenible por parte de Occidente de querer siempre confrontar con Rusia, porque eso le sirve a su política interna. Esa es la verdad. Ariel, esa confrontación entre Estados Unidos y Rusia, ¿pensás que puede derivar en alguna intención de Estados Unidos de crear algún conflicto, bueno, incluso ir más allá, buscar un conflicto bélico? ¿Cómo lo analizas? El riesgo está, no vamos a negarlo. Cuando se mueven tropas y se mueven misiles, el riesgo está. Personalmente creo, y esto es lo que manejan las agencias de inteligencia mundiales, las importantes, y los centros de investigación y de análisis, Estados Unidos no está dispuesto a una guerra, no, sobre todo su pueblo, la población de los Estados Unidos, no estaría dispuesto a una guerra con Rusia, que como todas las guerras, se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan. Y estamos hablando de armas nucleares, con Rusia en enorme ventaja técnica real con los Estados Unidos, le lleva ventaja a Estados Unidos. Entonces la población no lo quiere. Lo que ocurre es que en Washington, sobre todo en Londres, hay unos halcones, hay personas, yo diría que son psicópatas, que lo único que quieren es la guerra, lo único que entienden es la confrontación militar con un enemigo, que en este caso sería Rusia, también lo es China, como lo hemos mencionado en otros casos, donde no sabemos a dónde nos pueden llevar. Han hecho cosas en los últimos años, lo han hecho en Afganistán, lo han hecho en Irak, lo han hecho en Siria, en Libia, donde han muerto 6 millones de personas por culpa de estas personas. Entonces, no sabemos dónde puede terminar, pero en realidad el clima en los Estados Unidos no es favorable en la población para que se desencadene un conflicto de esta envergadura con Rusia, que no es un enemigo o un adversario menor. Y una de las últimas de mi parte, nombraste comunismo por ahí, obviamente marcado a la historia de la Unión Soviética con el comunismo. ¿Hay posibilidades de que Rusia incorpore algún lineamiento o de este sistema o ha quedado completamente en el olvido? ¿Cómo lo ves, Ariel? Es curioso, es una buena pregunta, porque mira, en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, yo estaba allí, noviembre del 89, y recuerdo, todavía tengo las imágenes, de la gente que venía del lado comunista, que cruzaba el Berlín y la zona fronteriza, dividida allí en la capital, la alegría que tenía esa gente. Realmente venía, además parecía que venía de otra época, por la forma de vestirse y en fin, las ideas que tenía, venían de otra época y estaban todos llenos de alegría y el mundo estaba lleno de alegrías. Es más, se dijo que venía la democracia y la paz para siempre. Sin embargo, mirá vos, 30 años después, apenas 30 años, en la historia 30 años no es nada, el 61% de la población rusa quisiera volver al régimen comunista. Y 71% de la población rusa, estoy hablando de hoy, incluidos los jóvenes, 71% cree que Stalin, aquel dictador que mató y que hizo grandes desastres dentro de su país, por lo menos esa es una parte de la versión de la historia, Stalin sería un gran presidente hoy para Rusia. Increíble, porque te digo, en aquel momento creo que había unos viejos nostálgicos que todavía querían algo del comunismo, pero se cayó. Y 30 años después vuelve otra vez esa población. Yo no creo que sea posible volver a aquel régimen porque no es así. Pero recordemos que Putin era un gran jerarca del régimen comunista, fue miembro de la KGB, la policía secreta, un hombre que viene, digamos, criado en esa mentalidad, ¿no? Bien, la verdad que muy interesante, Ariel. Algo para cerrar el tema, si no nos vemos el viernes que viene con más información. Claro que sí, será un placer. Gracias, muy amable.